Buenos días. Aquí estamos como Cámara de Comercio Santiago en un tema súper importante que se denomina el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Y para estos efectos tenemos la gran colaboración del servicio, como siempre, ¿ya? Y está para estos instantes don Cristian Soto Torres, director de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos. Así que va a ser muy interesante y muy importante lo que va a decir don Cristian. ¿Ya? Adelante, por favor, Cristian. Don Adolfo, muy buenos días a la Cámara de Comercio de Santiago y a todos quienes nos acompañan. Don Adolfo, especialmente a usted en su calidad de presidente de este comité tributario. A don Hernán Verdugo también, don Adolfo es nuestro presidente del comité tributario, ¿sí? Y don Hernán es miembro del comité, también recibe mi saludo, y a todos quienes nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por su asistencia. Entiendo que hay conexión a lo largo de todos los miembros integrantes de la Cámara de Comercio, no solo de Santiago, así que muchas gracias. Para nosotros es muy grato poder estar presente en esta instancia que forma parte de un acuerdo de colaboración tributaria que tenemos con Cámara de Comercio de Santiago ya desde el año 2019, la que busca justamente estrechar lazos de comunicación con los distintos contribuyentes para hacer del cumplimiento de la obligación tributaria una forma de cumplimiento más espontáneo, más amigable y de una manera más cercana. En esta oportunidad nos hemos puesto de acuerdo de qué contarles. Les queremos contar sobre el plan de gestión de cumplimiento tributario que ya está cumpliendo su finalización, ya estamos al fin de este año, el plan de cumplimiento 2022, pero nunca es tarde, ¿cierto?, para hablar de cuáles fueron los focos principales que tuvo nuestra institución. Y en el año 2022 principalmente tuvimos fuertes desafíos, principalmente derivados de la pandemia COVID, que sigue afectando a nuestro país y al mundo, y como Servicio de Impuestos Internos estamos llamados, en general como Estado y como sociedad, estamos llamados a tener un rol muy relevante, donde debemos hacer posible que todos quienes conformamos el Estado podamos cumplir con las necesidades que nos vemos llamados a hacer frente como país de una manera oportuna, de tal manera que el aporte que requiere el Estado a través de todos quienes contribuimos sea de una manera justa y equitativa, en pos del desarrollo del país, en pos del desarrollo de todos quienes conforman nuestro hermoso país de Chile. Uno de los principales efectos que se pudieron ver de lo que ya les señalé es el aumento significativo que existió y sigue viéndose en el comercio electrónico y en las transacciones que existen a nivel internacional, ya sea desde Chile hacia el extranjero y desde el extranjero también hacia nuestro país. Y es en este contexto donde se hace muy relevante impulsar el concepto de la responsabilidad tributaria de cada uno de quienes conformamos nuestro país. Y seguir trabajando aún más en el cumplimiento tributario espontáneo y que sea visto por cada uno de nosotros, de quienes lo conformamos, con la contribución y la importancia de que nosotros tenemos en el día a día, en todas las transacciones que estamos haciendo en nuestra cotidianidad, que es la única forma de poder aportar, una de las formas de poder aportar al desarrollo de nuestro país para poder tener una sociedad mejor.
De esta manera también asegurar la recaudación, asegurar el financiamiento de las diversas necesidades que se tienen como Estado y poder hacer frente a estas políticas públicas de tal manera de poder ayudar a quienes más lo requieren. En el año 2021 también tuvimos una hoja de ruta, también tuvimos un foco. Y en ese foco les comento que nosotros nos fijamos una meta de una recaudación de 2.353 millones de dólares, lo cual resultó con un aumento de un 46% respecto a lo fijado. Y ese aumento en la recaudación tuvo como resultado diversas acciones, por la aplicación, perdón, de diversas acciones, como por ejemplo la implementación de una nueva ley tributaria, que fue la Ley de Modernización Tributaria, como también el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2021 se enfocó en facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, ya sea a través de la fiscalización a distancia. Ya comenzamos a usar y seguimos usando, como lo vamos a ver más adelante, la Big Data, la minería de datos, la predicción de el cumplimiento o de las operaciones, ¿cierto? También controlar el cumplimiento tributario de la evasión a través de medidas correctivas. Producto de lo anterior y pese a que estábamos en una situación de pandemia, se puede observar en este gráfico que la tasa de evasión del IVA en el año 2019 ya venía con una baja hacia un 20,9% y en el año 2020 también bajó en un de un 20,9 a un 19%. Y aún nosotros seguimos trabajando en esto para que esta tasa aún siga bajando. Y esta disminución de la tasa de IVA se debe a distintas acciones de tratamiento que fueron aplicadas de facilitación, de colaboración, prevención y control, que fueron realizadas como también medidas estructurales que han buscado hacerse cargo de estas desviaciones que pueden existir entre lo que se debe tributar y lo que se tributa. También buscando cuáles son los nuevos modelos de negocios, como por ejemplo el e-commerce, ¿cierto? La implementación de la propuesta de declaración de IVA también fue un avance, el proponer el formulario 29 también fue un factor clave. Además podemos sumar la obligatoriedad del uso de la boleta electrónica y la implementación, les cuento, de un modelo de control que empezó ya a mostrar sus resultados, que es un modelo que también busca ver la predicción ya de ciertos comportamientos de ciertas industrias comparados con su nivel de tributación, su nivel de cumplimiento, su nivel de brechas respecto a la industria en general. Ahora, ¿qué énfasis y qué focos tuvimos y seguimos, porque todavía no termina el año, estamos ya post terminar? En el año 2022 nosotros tenemos una hoja de ruta en materia de gestión del cumplimiento tributario, donde se relevan 19 temáticas distribuidas en 4 focos. Esos 4 focos que ustedes pueden ver en el cuadro interior, un rectángulo que dice segmento de interés, ese es un foco. Otro foco es el control de los impuestos que ustedes pueden ver en la parte inferior. Otro foco es la temática de proceso de ciclo de vida. Otro foco es el proceso de catastro de bienes raíces.
Y a esto se suma la priorización de dos capacidades claves para nuestra institución, que ustedes pueden observar en el lado izquierdo del cuadro anterior, donde se dan cuenta que como institución buscamos fortalecer la gobernanza de datos institucionales, y se ve en la parte de abajo que es lo que buscamos también, fortalecer el control del impuesto territorial. Esa es la hoja de ruta del Plan de Gestión 2022. Como pueden observar, estamos en 19 temáticas que están desarrolladas dentro de este esquema, y dentro de ese esquema tenemos los 4 focos, a saber, segmento de interés, control de los impuestos, proceso de ciclo de vida, proceso de catastro de bienes raíces, con una énfasis en fortalecer al interior de nuestra institución la gobernanza de datos y el control del impuesto territorial. Ahora sí, estimado. Cuando hablamos de la gobernanza de datos, hoy día estamos muy conscientes que como Estado en general, los datos son clave cuando hablamos nosotros de la digitalización en general de la economía, del Estado, de la trazabilidad, de un gobierno electrónico. Y para nuestra institución es uno de los principales activos, por lo que trabajamos y seguimos trabajando permanentemente en incorporar procesos que garanticen la calidad, seguridad, la trazabilidad que es utilizada por otros organismos, que es utilizada tanto por organismos del Estado como por organismos privados, además de asegurar la mantención de la documentación y darle valor agregado a los datos que nosotros tenemos. Les comento que en el año 2021 el servicio recibió más de 3.000 millones de documentos electrónicos, 4 veces más que en el 2020. Y este acelerado crecimiento hace necesario que nosotros tengamos que fortalecer esta gobernanza de datos. A su vez, buscamos fortalecer la estrategia de cumplimiento tributario también por la gobernanza de datos, de tal manera que permita una adecuación permanente para responder a las necesidades de los contribuyentes y focalizar acciones de control en los contribuyentes que presentan un mayor impacto y riesgo. Todo esto de acuerdo al uso de la Big Data y una analítica avanzada. En tanto, del control del impuesto territorial, se puso ya el foco en los procesos de fiscalización y control a través del uso de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en este año hemos utilizado el uso de drones, ya hemos efectuado vuelos de tal manera de poder llegar a predios de difícil acceso, de tal manera que hemos podido catastrar bienes raíces que antes eran de más difícil acceso, y lo que hoy día nos permite tener un dato más actualizado con todo lo que esto conlleva. De esta manera nosotros podemos también tener una información más precisa para todo lo que les comentaba recién, que no es solamente un tema de administración y control, sino que también es un tema de información que es requerida a la institución. Respecto a las estrategias del cumplimiento tributario, como veíamos recién, tenemos 19 temáticas dentro de la estrategia. Y dentro de esas 19 temáticas, nosotros las abordamos a través de 3 estrategias. Estas 3 estrategias que estaban en este cuadrito anterior son la de asistencia y colaboración, otra estrategia es la de prevenir y controlar, prevención y control, y otra estrategia es la de fraude y delito tributario. Centrándonos en la estrategia de asistencia y colaboración, nuestro servicio ha definido como un foco en la gestión fortalecer la relación constante con nuestros contribuyentes, poniéndolo en el centro de la gestión, y así lo hemos declarado en el plan estratégico, validando la experiencia a través de distintos métodos que utilizamos, por ejemplo,
encuestas constantes que estamos haciendo, focus group, en donde invitamos a los contribuyentes a que nos comenten sobre su experiencia, donde medimos, tenemos indicadores de mediciones de satisfacción y nos hacemos cargo de estas expectativas y percepciones para diseñar el servicio que requiere el contribuyente, acortando estas brechas de insatisfacción. Este año fuimos merecedores de un premio, les cuento que por primera vez obtuvimos el premio a El Gran Ganador, se llama, que entrega la corporación ProCalidad, que está asociado con la asesora Praxic Human Experience, asociada a su vez con la Universidad Adolfo Ibáñez, les comento, que es una categoría, dentro de la categoría contractual de Premios Nacionales de Satisfacción de Clientes ProCalidad 2022, por la valoración en su relación permanente con los contribuyentes. Y a su vez, por tercera vez, la institución del Servicio de Impuestos Internos mantiene el primer lugar dentro del servicio otorgado, la satisfacción por los servicios otorgados dentro de la categoría de servicios públicos. Es decir, para nosotros es importante el énfasis en la asistencia y colaboración. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Es que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones tributarias de manera fácil, simple, y que estén menos expuestos a acciones de control, donde las soluciones estén centradas de acuerdo al tipo de contribuyente. También habilitarlos. He ahí, por ejemplo, que esto que nosotros estamos haciendo hoy día, los acuerdos de colaboración tributaria, que hoy día están reconocidos por nuestro Código Tributario, y todas las acciones que se hacen constantemente, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Santiago, de estar conociendo el comportamiento, de buscar reducir algunas brechas, ¿cierto? Dar respuesta a algunas inquietudes, dudas que tienen. Justamente lo que busca es habilitar de tal manera que puedan cumplir una obligación tributaria de manera más espontánea. Y con qué también con el uso de las plataformas que puedan sacarle el máximo beneficio a las plataformas que nosotros tenemos. Si vamos a ver ahora la estrategia de prevención y control, busca que los contribuyentes y los ciudadanos perciban que existe una alta probabilidad que el Servicio de Impuestos Internos detecte el incumplimiento y actúe con las acciones de tratamiento preventiva y correctiva proporcional a su nivel de incumplimiento. Es decir, un contribuyente que tiene un bajo riesgo, que se le aplique una acción proporcional, como por ejemplo puede ser un llamado, una advertencia, un pop-up que le aparezca en su página web, o si es alguien que ya deliberadamente está dejando de cumplir y ya ha pasado por varias acciones de tratamiento, nosotros lo llamemos, por ejemplo, a una auditoría. De tal manera que con esto, ¿qué es lo que buscamos? Y es utilizar harta Big Data, analítica de datos, de tal manera que podamos nosotros categorizar bien a nuestros contribuyentes de acuerdo a un nivel de riesgo que ellos tienen, riesgos globales, pero también riesgos transaccionales. De esta manera, que estamos buscando fortalecer la detección de las causas que generan estos incumplimientos y hacernos cargo de ellos antes que ocurra. Y también con esto poder focalizar los recursos y capacidades de fiscalización de acuerdo al sector, al segmento, buscando minimizar este impacto por el incumplimiento y fiscalizar en tiempo real aquellas situaciones anómalas y de mayor riesgo, ¿cierto?, con mayor efectividad, basado en los modelos predictivos. Así también como acción preventiva se está impulsando el compromiso ciudadano y de los contribuyentes con el cumplimiento de la responsabilidad tributaria. Para nosotros es muy clave generar la conciencia del concepto de la moral tributaria y de la responsabilidad tributaria. Es algo que ya venimos conversando del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2021. Como también hace muy poco lanzamos el Catálogo de Esquemas Tributarios 2022,
donde también hablamos bastante de la responsabilidad tributaria, porque ¿qué es lo que buscamos? Es que todos seamos partícipes de la contribución tributaria. Respecto a la estrategia de fraude y delito tributario, esta se focaliza en identificar a los contribuyentes que deliberadamente ya no quieren cumplir con la obligación tributaria. Y buscan una ventaja, buscan ir más allá de no cumplir, sino que buscan ya un desequilibrio en esta equidad tributaria que debe existir, afectando al sistema y con todo lo que esto conlleva en el ciclo económico, que finalmente, ¿cierto?, repercute en una libre competencia, repercute en una competencia sin una cancha nivelada. De tal manera que esto finalmente afecta no tan solo al Estado, sino que afecta a una sociedad en general. ¿Quién mejor que ustedes conocen el efecto de eso? Y esto, ¿cómo lo buscamos abordar? A través del uso de modelos analíticos, lo que les señalaba hace un momento, para capturar patrones de comportamiento de contribuyentes que permitan detectar ciertas operaciones fraudulentas de manera inmediata y así advertir a otros contribuyentes que pueden verse implicados en estas operaciones. También diseñar acciones estructurales y preventivas que permitan impedir o disminuir este tipo de operaciones. Y intensificar además el trabajo colaborativo con algunas instituciones, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Aduanas, con el Ministerio Público, con investigaciones, de tal manera de profundizar el trabajo colaborativo. Hace muy poco se hizo un lanzamiento junto con el Servicio Nacional de Aduanas respecto a la fiscalización de los cigarrillos. Y lo anterior nos permite que los contribuyentes que quieran vulnerar este sistema tributario, nuestro sistema tributario, puedan ser identificados de manera oportuna y en las etapas tempranas del nacimiento como contribuyente, y nosotros estar también con una acción oportuna de tratamiento hacia ellos, y también tener conocimiento e información oportuna respecto de los riesgos económicos que ellos presentan, y además advertir el riesgo penal de acciones que podemos presentar nosotros en representación del fisco y de los bienes jurídicos protegidos. Ahora, respecto a algunas temáticas, cuando yo les comentaba que existían 19 temáticas, algunas temáticas que existen en nuestro actual PGST, por ejemplo, la temática del segmento de interés. Dentro del segmento de interés está el área de acción multinacionales e internacionales, donde nosotros actualmente tenemos 4.622 contribuyentes, de los cuales 601 contribuyentes tienen operaciones en jurisdicciones con regímenes fiscales preferenciales, lo que representaron 434.752 millones. Lo que implica 9,3 puntos del PIB. ¿Ya? De los 4.622 contribuyentes, 706 contribuyentes remesaron pago de intereses por créditos contratados con empresas en el exterior, por 3,7 billones. Es decir, aquí hay un valor no menor, en los cuales nosotros tenemos que poner el foco, ya lo estamos poniendo, donde, ¿qué es lo que buscamos? Es visualizar, estar atentos, ¿cierto? Y poner el foco en el traslado de beneficios tributarios al exterior a través de la reducción de la no declaración de operaciones internacionales y monitorear inversiones en el exterior, y la erosión de la base imponible usando figuras
específicas de tal manera que ocurra lo ya señalado, ya sea que tengan una menor carga o que erosionen una base imponible. ¿A través de qué acciones? Generar una resolución que ya se generó, que es por las multas de no informar las inversiones en el extranjero de la DJ 1929, comunicar a la ciudadanía de los instrumentos con los que cuenta el servicio para monitorear y abordar la elusión, incluyendo las presentes en el catálogo, que es lo que les comentaba recién, que hace pocos días, el día martes, hicimos el lanzamiento del último catálogo, que en algún minuto, si gustan, también podemos tener una actividad para hablar sobre el catálogo. También acciones de control dentro de los grupos multinacionales. Efectuamos acciones de control para ver figuras relacionadas con planificaciones tributarias y precios de transferencia, además de abordar riesgos que se observen en la divulgación de los Pandora Papers. Otra temática dentro de los segmentos de interés son los altos patrimonios, y dentro de los altos patrimonios, como datos, tenemos 98.676 contribuyentes, de los cuales 2,81% tienen como brechas, no declarante, y un 35% son contribuyentes así del impuesto a la herencia del año tributario 2021. Ahora, ¿quiénes nosotros consideramos como personas de altos patrimonios? Poseer patrimonios individuales de bienes directos o indirectos igual o superior a $1 millón, tener ingresos individuales de los últimos 3 años iguales o superiores a $150.000, ser poseedor de un patrimonio familiar nuclear en bienes directos o indirectos igual o superior a $2 millones, entendiendo por integrantes familiares nuclear a cónyuges o convivientes civiles y sus hijos con edad igual o menor a 28 años. ¿Qué es lo que buscamos acá? Es anticiparnos a las planificaciones elusivas, manteniendo un control permanente de sus bases imponibles y franquicias utilizadas, además de mejorar los niveles de cumplimiento tributario voluntario, en línea con la promoción de las buenas prácticas promovidas desde el proyecto internacional JITSIC, al cual nuestro servicio está suscrito. ¿Qué acciones? A través de acciones de tratamiento para los riesgos específicos, tales como el traspaso intergeneracional de estas riquezas, a través de el monitoreo de las rentas internacionales no declaradas o subdeclaradas, cuando hablamos de las brechas del global complementario, énfasis en las rentas activas como también en las rentas pasivas, no declarantes del impuesto global complementario, informados en las DJs de terceros. También buscamos conformar grupos especializados de fiscalización en personas de altos patrimonios en las distintas direcciones regionales, iniciar el desarrollo de modelos predictivos para la detección del traspaso de estas riquezas de generación en generación, verificar el cumplimiento de la obligación, disculpen, del impuesto a las herencias y donaciones. Es algo que ya estamos haciendo. Estamos invitando a quien no ha declarado, porque recuerden el plazo de la declaración de impuestos a herencia son 2 años desde el fallecimiento. Por lo tanto, estamos invitando y además acompañando antes al contribuyente, en este caso herederos o legatarios. Otro segmento de interés que tenemos el de informalidad. Dentro del segmento de informalidad tenemos que un 14% de transacciones vía plataformas digitales fueron informales, de los cuales 13 pesos de cada 100 pesos gastados fueron destinados a la informalidad. Esa es la información que hasta el momento teníamos. ¿Qué buscamos? Es identificar a estos contribuyentes que comercializan bienes vía plataformas digitales sin cumplir con las formalidades, requiriendo
se incorporen al régimen de declaración y pago de IVA, además de promover su cumplimiento íntegro tributario. ¿A través de qué acciones? Revisar a las personas a través del análisis de la información de grandes volúmenes, que hayan realizado venta de bienes o servicios a través de la página web, siendo informales. Identificar a contribuyentes informados por plataformas de pago electrónicos y que no estén registrados catastrados en nuestro servicio. Detectar e incorporar nueva información que permiten identificar a personas que operan en la informalidad, ya sea a través de movimientos en cuentas bancarias, registros en las páginas web, uso de plataformas electrónicas en general, es decir, conocer el negocio del e-commerce, y promover la formalización a través de programas con aduanas, municipalidades, Cercotec en general. Otro segmento de interés tiene que ver con los precios de transferencias y valoración, donde lo que buscamos acá es mitigar los riesgos asociados a operaciones transfronterizas entre partes relacionadas que se realicen fuera de nuestras fronteras, según lo establecido en la Ley de Impuesto a la Renta, en la norma específica que se señala, por medios de distintas acciones de tratamiento, distintos procesos de fiscalización. Buscamos la estandarización de estos procesos que permitan también el apoyo e interacción de distintas direcciones regionales a través de la creación de distintos grupos, la actualización y la generación también de jurisprudencia e instrucciones relacionadas con la valorización y la aplicación de los precios de transferencia, desarrollar un modelo econométrico en la política de precios de transferencia de los grupos de empresas multinacionales que permitan, a partir de la información contenida en el Country by Country Report, detectar y cuantificar los eventuales traslados de beneficios que existen dados de este reporte. Generar acciones de tratamiento para mitigar las operaciones entre partes relacionadas también que no cumplan con el principio de plena competencia. Esta es una materia muy específica de precios de transferencia, donde aquí no estamos abocando a quienes tienen este tipo de operaciones y no cumplen con el principio de plena competencia. También nos queremos abocar a este tipo de fiscalización. Otro segmento de interés que nosotros tenemos son los acuerdos anticipados de precios de transferencia. ¿Qué es lo que buscamos? Poniendo un poco en contexto, en el año 2012, la Ley de Impuesto a la Renta incluyó la posibilidad de suscribir acuerdos anticipados de precios de transferencia, de tal manera de generar certeza jurídica a los contribuyentes y generar también certeza al Estado frente a futuras operaciones. Hasta ese entonces se tenían 4 APAs firmados, 6 en revisión y una fue rechazada. Les comento que al día de hoy, esto es muy nuevo, al día de hoy ya ustedes o quienes deseen pueden solicitar al Servicio de Impuestos Internos la evaluación de un acuerdo anticipado de precios de transferencia a través de la página web. Existe hoy día un link especial para solicitar los acuerdos de precios de transferencia. Ustedes van al link de impuestos anuales en renta, solicitudes, y van a llegar a impuestos, solicitud de acuerdo anticipado de precio de transferencia. Ahí van a tener que ingresar los datos y van a entrar al proceso de evaluación. ¿Por qué tenemos nosotros como temática? Porque queremos determinar de manera oportuna los criterios para la aplicación de los precios de transferencia que están asociados a este tipo de operaciones, de tal manera de que se genere este entorno fiscal favorable para el inversionista, la relación que debe existir entre el Estado y la ciudadanía, de tal manera de poder promover también esta certeza para todos quienes intervienen en estas
transacciones, incluido obviamente el Estado. Esta plataforma que se busca implementar, en la que ya les señalaba, ya está implementada, ustedes ya la pueden ver en nuestra página web. Potenciar las habilidades de coordinación y contacto con los funcionarios que participan en las APAs, disponer de estadísticas y de acuerdos generados, ya sea desde la OCDE o CIAT, con el fin de demostrar cuál es el rol que juegan las APAs, fortalecer la difusión de las APAs, además de los potenciales acuerdos a suscribir, es algo que viene. Realizar un monitoreo de seguimiento que se cumplen ya los APAs firmados. Adelante, por favor. Otro segmento de interés son los grupos, disculpen. Otro segmento de interés son los grupos empresariales. Nosotros tenemos 3.239 grupos empresariales hasta la fecha de esta generación de este paper. Hoy día les cuento que tenemos 3.297 grupos empresariales, con 8.271 contribuyentes, los cuales aportan un 69% de las ventas. Hoy día aportan un 76% de los ingresos nacionales. Por lo tanto, es tan importante para la institución focalizarnos en grupos empresariales. ¿Para qué? Para asegurar el correcto cumplimiento de los grupos empresariales basados en un principio de transparencia, de acompañamiento, permitiéndonos ambos, ¿cierto? La institución fiscalizadora, permitiéndonos detectar oportunamente operaciones relevantes, de tal manera de que si nos encontramos frente a hallazgos, consultas, dudas, podamos resolverlas de manera oportuna, de tal manera que el comportamiento sea un comportamiento constante y correcto, perdón, el comportamiento correcto sea constante y que no hablemos, por ejemplo, de una rectificatoria que sea de un año tributario y los otros años tributarios no sea así. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Además de fomentar la responsabilidad social tributaria, la moral tributaria, porque a través de los grupos empresariales nosotros vamos a tener un alto impacto con un alto número de contribuyentes. ¿Qué acciones queremos hacer? Implementar reportes de contribución impositiva de los grupos empresariales, a lo que ya se está trabajando. Les comento que la creación ya nosotros enviamos a grupos empresariales un decálogo de buenas prácticas, la creación de grupos especializados en monitoreo o revisión de grupos en direcciones regionales, ya estamos avanzando, en algunas direcciones regionales ya existe, en esta subdirección, dirección DGC, existe una oficina ya de grupos empresariales. La difusión de la responsabilidad social tributaria y los grupos empresariales, además de trabajar el trabajo colaborativo, es un rol sumamente importante. Fomentar el pago del IS-FUT en su oportunidad, que tuvo bastante buen resultado a lo largo de todo nuestro país, fue bastante bien acogido. Generar un análisis de riesgo en los procesos de reorganización, además del tratamiento debido que corresponde según el riesgo que vaya a generar este tipo de operación. Bien, esos fueron algunos de las temáticas que nosotros vimos. No las queremos ver todas en función del tiempo. ¿Qué desafíos tuvimos presentes para este 2022? Estos desafíos nos permiten establecer una proyección de meta a recaudar de 2.797 millones de dólares, repartidos, como aparecen ahí, principalmente en una recaudación dada una modificación estructural por la Ley de Modernización Tributaria y un mayor control y una menor evasión. Luego, por una mayor facilitación
y un fortalecimiento del impuesto territorial, lo que hace que tengamos 2.797 millones de dólares. Toda esta información y con mayor detalle el plan de gestión de cumplimiento tributario 2022, ustedes la pueden ver ahí en el link que aparece en la parte final, que está en nuestra página, o sea, en nuestra página web del Servicio de Impuestos Internos, aparece con un banner bastante grande donde dice PGCT 2022 y el PGCT 2023 ya va a venir también. Eso pues, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Don Julio, no sé si, o don Adolfo, no sé cuánto tiempo nos queda para preguntas. No hay problema, ustedes deciden. No sé si está Alejandro por ahí o... Alejandro. Sí, don Adolfo, que Ya. no puedo activar el video, pero sí el audio. Ya. Tenemos, Son las 10:50. tenemos unos 5 minutos para poder contestar preguntas. Yo vi ahora el chat, no habían llegado consultas. No sé si habrá algo que quieran consultar, don Adolfo, Hernán, o alguien que esté participando de esta charla. Hernán. Me gustaría hacerle una pregunta, querido director, don Cristian. Adelante. Sí, Adelante, sí, porque, Hernán. sí, porque siempre el concepto de grupo empresarial, chuta, es un concepto súper amplio. Entonces, de repente, pregunto yo más que nada desde el punto de vista operativo, hay veces que uno se ve que tiene empresas, por decir algo, en Punta Arenas, otros en Isla de Pascua, por poner ejemplos extremos, ¿no es cierto? O en Arica, pucha, y definir grupo empresarial nos cuesta un poco. Y ahí yo pregunto, efectivamente, nosotros tuviéramos que, por ejemplo, decir, mira, en realidad nos gustaría que a lo mejor fuéramos atendidos grandes contribuyentes, porque una de esas sociedades así podríamos efectivamente explicar bien este grupo empresarial para poder estar dentro del foco, a lo mejor, de grandes contribuyentes. ¿Hay algún procedimiento o alguna forma de conversar previamente y explicar cuál es nuestro grupo empresarial? Ok. Muy buena pregunta, don Hernán, porque el concepto de grupo empresarial, hablando en cátedra, Sí. si nosotros tuviésemos que tener la definición legal se encuentra en la ley 18.045, Claro. ¿ya? Una ley, en el artículo 96, una ley antigua de mercado de valores. Y en base a esa ley, el Código Tributario la tomó hace mucho, la tomó en su número 14. Acuérdense que antiguamente el Código Tributario tenía poco, en el artículo 8 tenía pocas definiciones. Y ahí la tomó, y ahí lo tomó, cierto, sin ser textual, señalando que era el conjunto de entidades que presentaban vínculos con una naturaleza de propiedad, administración, responsabilidades crediticias, donde se podía presumir una actuación económica y financiera de quienes la componían, no es la definición textual, ¿ya? O de su integrante, que estaba guiada por un interés común del grupo, o que estaban subordinadas a esto, o que existían riesgos comunes a los créditos que se le otorgan o a la adquisición de los valores que emiten. Pero también existen unas interpretaciones que van más allá del grupo económico, dado la norma positiva, decirlo de una manera, de nuestra norma chilena, que tiene que ver con el concepto de holding, que tiene que ver con el concepto de grupo financiero, por ejemplo, que es algo que usted me señala, y nosotros los que vemos la norma tributaria, si ustedes recordarán las normas de relaciones de la ley de impuesto a la renta, cuando hablábamos de las normas de relación del 10%, por ejemplo, en las utilidades, o en la toma de decisiones, o incluso cuando se hablaba de los rangos, perdón, los rangos de consanguinidad. O sea, uno puede tener un concepto más amplio. Y a eso nosotros le agregamos que
nuestra unidad de grandes contribuyentes, hablando en términos internacionales, pero para nosotros, Chile, la Dirección de Grandes Contribuyentes, tenemos una nómina que fija ciertos límites de quienes conforman, y esta nómina está fijada por un nivel de ventas y un nivel de relación. Entonces, cuando nosotros hablamos acá del segmento de grandes de grupos empresariales, nos referimos a la definición del artículo, del número 14 del artículo 8 del Código Tributario, que es lo que yo le señalaba, ¿ya? Que no es el nexo con quienes forman parte de la nómina actual de grandes contribuyentes. Esperamos, porque nosotros hoy día estamos en un proceso de reorganización, tal como nuestro director, don Hernán, lo señaló en una noticia en el diario El Pulso. Nosotros estamos en un proceso de reorganización donde lo que buscamos es tener un alcance mayor a un número más grande de grupos empresariales. Y esto puede ser que alcancemos un número mayor de grupos empresariales, lo que puede ser lo que usted señala. Ahora, también hoy día en el Congreso existe dentro del proyecto de ley, existe una disposición donde se está proponiendo la multijurisdiccionalidad. Claro. Donde de todo el servicio, lo que dicho sea de paso, los que conocemos un poquito más de historia del Servicio de Impuesto Interno, antes era así, años atrás era así, cuando existía la unidad operativa del Servicio de Impuestos Internos, era así. Donde cada dirección podía tomar un contribuyente dadas ciertas características, después se fue mutando, después también por una norma también se podía con los casos conexos, si era socio de una empresa que se estaba revisando, pero después se acortó. Entonces, hoy día también existe la posibilidad, puede existir, si la ley se llega a aprobar, la posibilidad de la multijurisdiccionalidad, de alguien que esté en otra dirección regional pueda ser visto en otro regional, y eso también nos podría dar una mayor flexibilidad para poder tener un grupo completo en una regional, ¿ya? Que no sea su mismo domicilio. Y por otro lado también, les comento que en las distintas direcciones regionales se espera también tener grupos empresariales. Hoy día ya se está estableciendo, se está generando grupos empresariales ya piloto en 5 direcciones regionales. Perfecto. Pero vamos para allá, pues. Sí, y eso muestra efectivamente una armonización en términos de fiscalización, porque siempre digo yo, para mí el grupo empresarial, podríamos decir, está el gran patrimonio que puede tener la familia, la sociedad de inversión, la sociedad productiva, y esa sociedad productiva puede estar formada, no sé, actividad agrícola, actividad bancaria, en fin, tantas cosas, y las alternativas tributarias que puede tomar. Entonces, es realmente un concepto muy amplio desde el punto de vista de la fiscalización. Por eso, gracias por tu respuesta, Cristian. Muchas gracias. Gracias, don Hernán, a usted por la pregunta. Okay. Don Cristian, más que una pregunta, una inquietud y una colaboración con ustedes, desde el punto de vista, estaba viendo ahí los porcentajes del IVA que definitivamente como que se mantienen en el tiempo, suben, bajan, ¿cierto? Lo veo en el tiempo, en el cuadro correspondiente, fluctúa entre un 22 y un 19%, pero sigue siendo alto a mi juicio, ¿ya? Y a nosotros como Cama siempre nos ha complicado este asunto, especialmente por el comercio ilegal para nosotros, que es nuestro competidor por excelencia, podríamos decirlo así, ¿ya? Y una inquietud constante de los asociados de la Cámara y de la Cámara misma, que tenemos algunos estudios, etcétera. Hemos colaborado con ustedes en algunos aspectos, digamos. Pero siempre vamos a estar dispuestos a seguir con ustedes más allá de, digamos, ¿no? Para poder parar de alguna manera este comercio ilegal, que es complicadísimo, lo sé, ya ofrece riesgos de todo tipo, digamos. ¿Ya? No es un tema fácil, pero estamos con ustedes en esto, digamos, ¿ya? Con respecto a este comercio ilegal que obviamente pega en el IVA, pero además tiene efecto en la renta, digamos, también, digamos. No cabe la menor duda, digamos, ¿ya? Y lo otro que veo que el énfasis de ustedes siempre está en un mayor control, que es lo que les ha permitido grandes rendimientos en función de la menor evasión, como se mostró en algunas de los slides, ¿ya? Y lo otro, encantado de tener algún seminario con ustedes, algún taller en relación al catálogo de los esquemas de deducción, digamos, que son cosas realmente muy interesantes, muy importantes,
agrupar un poquito, ¿cierto?, todos esos ejemplos que hay por parte de ustedes y comentarlo más profusamente. Encantado. Muchas gracias, don Adolfo, por el análisis. Efectivamente, así, o sea, las mediciones que nosotros tenemos hoy día por evasión, yo creo que nos falta por avanzar en las mediciones de evasión, tanto en IVA como en renta. En IVA hemos ido muy avanzados, y en renta también es grato, les cuento, cuando uno está en otros países y citan a Chile, y por ejemplo citan se me olvidó el nombre de nuestro, que fue director de nosotros, se me olvidó el nombre. ¿Señor Toro? No, economista también. Ah. Michelle. Don Michel Llorat, que a don Michel lo Michel. citan en libros de estimación de renta. Y ahí hemos avanzado harto como país, pero también yo creo que nos falta avanzar más. Bueno, Michel es un gran estudioso, precisamente. A eso me refiero. Digamos. Tiene textos súper importantes, digamos, ¿no? A eso me refiero. Es cosa de ver muchas de las cosas el de entender, en la web uno encuentra. Así es. Sí. Sí. Y para allá yo creo que va el trabajo de impuestos internos también junto con él, avanzando en este trabajo de poder ir perfeccionando más nuestra determinación de la evasión. Y junto con eso también para nosotros es un foco el comercio informal por todo lo que conlleva la informalidad. La informalidad no es solo un tema de corto plazo, la informalidad es un tema, yo creo que ustedes mejor que nadie lo saben. Y absolutamente. con todas las cámaras de comercio que me ha tocado trabajar a lo largo de Chile, donde he trabajado, donde he estado. Así que si están por ahí las otras cámaras de comercio, saludos, con quienes me ha tocado compartir. Lo vamos a transmitir de todas maneras. Uno puede darse cuenta del efecto que tiene en todas las variables macroeconómicas, ¿ya? En el empleo, en la competencia desleal, luego de a poco empieza con el tema de los delitos, empiezan a aflorar distintos tipos de delitos, y finalmente termina con un tema de desarrollo país, ¿ya? Por lo tanto, el comercio ilegal no es un tema que solamente afecta algo que tenga que ver con los tributos. El efecto que tiene es muy amplio, y nosotros como institución también tenemos un tema catastral que ver. También tenemos que ver un tema de que alguien hoy día empieza a comercializar sin estar enrolado, va a haber otro alguien que va a querer entregar un documento para poder, decirlo de una manera, blanquear esa compra. De tal manera que para nadie es un buen negocio seguir avalando esto. Y finalmente es el país quien lo sufre. Así nomás. Así es. Respecto a la disculpen, no sé si es el humo que entró en algún minuto. Es muy probable, exactamente. O el aire. Sí. Respecto a la charla, encantado. El PGCT lo lanzamos hace muy poquito, pero yo encantado de tener otra actividad con ustedes y poder hablarles, porque está muy, muy entretenido. Sí. Lo coordinamos ahí con Alejandro. Con don Alejandro. Sí. Bien, creo que estamos en la hora. Un agradecimiento como siempre, don Cristian. Ustedes siempre han colaborado con nosotros, independientemente que tenemos un convenio con ustedes de hace pocos años, pero creo que lo he dicho muchas veces, aunque usted no lo crea, tengo en mi memoria, porque creo que soy bastante antiguo con respecto a esto en la Cámara, la participación de ustedes con nosotros, en especial en la operación renta, más o menos en los años 90 y algo, a la fecha, todos los años, siempre. ¿Ya? Así que vamos a seguir en eso, como siempre. Vamos a pedir colaboración nuevamente ahora, luego en enero y en marzo, abril, con la operación renta que se nos viene encima, como siempre. ¿Ya? Así que, ahí estaremos. Como siempre, muy agradecido, y estaremos en contacto en alguna otra oportunidad, como siempre. ¿Ya? Muchas gracias por vuestra participación y por todas las palabras y la exposición que usted ha tenido. Excelente. A ustedes por la instancia. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias también a toda la Cámara. Sí. Saludos. Que esté muy bien y buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego, Adolfo. Hasta luego, Hernán.
Ya. Muchas Buen gracias, término de Alejandro. año también. Sí, Sí. señor, sí. Eso, Nos queda poquito, así es. ya. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós, que estén muy Muchas bien. gracias a Muchas todos. Que estén muy bien. ¿Ah? Un gran saludo. Gracias. Chao, chao.